Ok, estamos acá. Pues resulta de que nosotros vimos en forma muy general lo que eran las series. Y en las series nosotros vimos series numéricas que eran de términos positivos. Y también vimos series numéricas de términos alternantes. Esa serie numérica de términos alternantes es la que aparece con el -1 elevado a la n más 1 o 2n más 1. Eso va a depender de la forma de la sumatoria que yo tengo. Entonces nosotros vimos este tema, después vimos este tema con sus criterios, y luego de haber visto todo esto, nosotros vimos algo que se llaman las series de potencia. En la serie de potencia nosotros vimos lo que era el intervalo de convergencia y también vimos lo que es el radio de convergencia. Entonces, series numéricas de términos positivos, series numéricas de términos alternantes, series de potencia para determinar intervalos de convergencia y radios de convergencia, y luego nosotros vimos en el punto número 4 lo que se llamaba el desarrollo en serie de Taylor y desarrollo en serie de Maclaurin. Pero sobre este desarrollo nosotros estudiamos también, en quinto punto, las operaciones. En esas operaciones nosotros vimos cómo sumar. No, vamos a quitar eso de sumar porque eso es trivial. Nosotros vimos las operaciones de derivación e integración. Y con este último tema 5, nosotros vimos la parte de encontrar desarrollos de funciones a partir de sumatorias. Esos fueron los temas más importantes que nosotros vimos. Pues yo he decidido para ustedes que la prueba la vamos a descomponer en dos partes. Esta primera parte aquí, que abarca el tema 1, el tema 2 y el tema 3, y esta segunda parte que está aquí, que abarca el tema 4, el tema 5 y el tema 6, pero esto se lo voy a colocar yo en un taller. ¿Ok? Y lo que nosotros vamos a evaluar en la prueba va a ser esto. Entonces de esto vamos a hacer un resumen de la teoría que se utiliza en esta parte. ¿Preguntas al respecto? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces mañana sería solo lo de los 3 primeros puntos. Sí. Y Yo sé que el punto 4, 5 y 6 guarda relación con esto. Es decir, que si ustedes ya lo estudiaron, mucho mejor, porque esto les va a servir para hacer el taller que les voy a asignar en los próximos días. ¿Qué iba a preguntar? Y disculpe. el tema del taller sería en horario de clase o nos daría más tiempo como el final de Sí, semestre. no, yo les daría más tiempo para que ustedes resuelvan. Ya. Unos ejercicios donde yo les voy a pedir que encuentren desarrollos de funciones a partir de sumatorias o desarrollos en serie de potencia o serie de Taylor o serie de Maclaurin, donde ustedes utilizan la derivación y la integración tal cual como lo hicimos en clase. Ya, y ese sería el taller para que se suma con la prueba. Sí, donde esta prueba, indudablemente que esto vale el 80%,
y el taller vale el 20%. Ya. Después de que ustedes presenten esto que está aquí, yo coloco todas las notas y vamos a ver quién tiene posibilidades de eximir o quién tiene posibilidades de aplazar. Porque si aplaza, tenemos que ver la manera de realizar algún recuperativo para ver si ustedes pueden aprobar la asignatura. Es decir, para los que están mal. Los que están bien no hay ningún problema. Ya. ¿Estamos claros aquí? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, muchos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y qué iría para un supuesto, una supuesta prueba final? Todo lo que hemos visto, lo que es suma de Riemann, lo que es las técnicas de integración, lo que es las integrales utilizando el teorema fundamental del cálculo para la integral, que eran dos, las técnicas de integración que son, como les dije, la integral por parte, la integral por sustitución, la integral por sustitución trigonométrica, la integral de funciones trigonométricas, las integrales de fracciones parciales y luego las aplicaciones, que sería lo que nosotros vincularíamos con lo que es el centro de masa y esas cosas, pero como nosotros no hicimos hincapié en esto, nos quedaríamos entonces con la parte de las aplicaciones de la integral de impropia, donde las integrales impropias se estudian con tres términos, con tres tipos de integrales. Y luego la parte del desarrollo en series de numérica. Eso sería a grandes rasgos la prueba final. Bueno, vamos a comenzar. ¿Ok? Para eso voy a trazar aquí una rayita para diferenciar en función de lo que vamos a estudiar ahora aquí. Bueno, pongan atención. La primera serie que nosotros estudiamos fue la serie geométrica. Esa serie geométrica tiene una forma que ustedes tienen que visualizarla. La forma es que cada vez que ustedes tengan la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, y voy a escribir aquí r elevado a la n, por supuesto que si yo voy sustituyendo aquí, esto me dan términos. ¿Por qué? Porque sería r a la 1, más r a la 2, más r a la 3 y así sucesivamente. Pero resulta que la serie geométrica, esta que está aquí, siempre tiene una fórmula de suma, que es r sobre 1 menos r. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué es r? R es la razón. Y aquí en este caso, la razón aquí está coincidiendo con el primer término. ¿Por qué? Supongamos que yo escribo aquí la sumatoria de 2 elevado a la n desde n igual 1 hasta infinito. Si yo hago el desarrollo de esto, esto sería 2 elevado a la 1, más 2 elevado a la 2, más 2 elevado a la 3, más 2 elevado a la 4, más 3 puntos suspensivos porque eso se va al infinito. Si yo les digo a ustedes que me den el primer término, el a sub 1 o el a, ese primer término es 2 a la 1, que es ese 2 que está aquí. Y si nosotros vamos a ver la razón siempre se halla tomando un término y dividiéndolo entre el anterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2 a la 3 y divido entre 2 a la 2, eso me da 2. No importa dónde yo los tome, siempre me da 2. Quiere decir que aquí la razón es 2. Si yo sustituyo esto en esta fórmula que yo tengo aquí, quiere decir que la suma enésima de la progresión geométrica es 2 dividido entre 1 menos 2 y eso me da como resultado menos 2. Ya tengo la suma. Ahora, el hecho que yo tenga la suma no me garantiza a mí que sea convergente o no. ¿Por qué? Porque para que sea convergente, R, que es el valor que está aquí, que se corresponde aquí con 2, debe cumplir con unas características. ¿Qué es lo primero que tiene que cumplir?
que el valor absoluto de R tiene que ser menor que 1. Entonces yo puedo decir aquí que si R es mayor que -1 y menor que 1, entonces la serie converge. Pero si la serie R, este R que yo tengo aquí, en valor absoluto es mayor que 1, entonces la serie diverge. Es como si yo les dijera a ustedes, tracen una recta real, identifiquen a la recta, ubiquen aquí, por ejemplo, unos valores, y yo digo, aquí tengo -1 y aquí tengo 1. Resulta que aquí adentro, en este intervalo entre -1 y 1, aquí la serie es convergente. Pero para 1 mayor para acá y para 1 menor para acá, la serie es divergente. ¿Qué quiere decir? Que aquí esta suma enésima no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el número 2 que tengo yo aquí es mayor que 1. Y si 2 es mayor que 1, la serie es divergente. ¿Entendieron esa parte? ¿Cómo podría ser convergente una serie? Bueno, por ejemplo, si yo tengo la sumatoria y digo yo desde n igual 1 hasta infinito, pero de 1 partido en 2 elevado a la n. Esto es lo mismo que escribir la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 elevado a la n. Si n igual 1 me da un medio, si n igual 2 me da un cuarto, si n igual 3 me da un octavo y así sucesivamente. Pero si ustedes ven, lo que está aquí encerrado, un medio, esa es la razón. Quiere decir que la razón aquí vale un medio. Y un medio es menor que 1. Quiere decir de que esta serie es convergente. Y así es como se demuestran las series geométricas. Hay casos donde este n no comienza en 1, sino que comienza en 0. Pero eso no es mayor problema. Ya después de ver esto, yo voy a trazar otra rayita acá. Nosotros ya tenemos claro de que las series de este tipo son las que se llaman series geométricas y cuando el R está entre -1 y 1 es convergente. Y cuando es menor que -1 o mayor que 1 es divergente. Ahora hay un criterio que se llama condición necesaria de convergencia y lo voy a anotar aquí. Condición necesaria de convergencia. Y lo subrayamos. Esa condición necesaria de divergencia lo que dice es lo siguiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente para que lo sepan. ¿Ok? Es condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, para que una serie sea convergente, y lo vamos a subrayar, el término general debe converger a 1. Perdón, a 0, disculpen. No sé qué estaba pensando. A 0. Por ejemplo, si yo tengo el límite. No, vamos a escribir primero una serie. Si yo tengo una serie que comienza en n igual a 1 hasta infinito y el término general n sobre n más 1, esto
Es el término de esa serie, ¿ok? Este que está aquí. Resulta que si yo le aplico el límite, cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1, este límite tiende a 1. ¿Qué implica esto? Que como no da 0 es divergente. Para que fuera convergente, tiene que dar 0. Por ejemplo, yo tengo otra serie. Y esta serie comienza en n igual 1 hasta infinito. Y es de la forma 1 partido en n. Este es el término general. Si yo le aplico el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De 1 partido en n, indudablemente que esta serie, como ustedes la ven, está tendiendo a 0. Pero tenemos un problema, porque fíjense por qué. Si yo sustituyo el primer valor, me da 1. Si yo sustituyo el segundo valor, me da un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Y si ustedes ven, esto que está aquí, que es la suma, vamos a colocar aquí puntos suspensivos y disculpen. Y aquí sigue sumando términos. Esto que está aquí tiende a ser más infinito. Es decir, que aquí yo no puedo aplicar este criterio. Como no puedo aplicar el criterio, yo lo que estoy hallando es la suma y se va al infinito. Y como se va al infinito positivo, quiere decir de que esta serie es divergente. ¿Por qué? Porque es la serie armónica. ¿Ok? Y no perdamos de vista que la serie armónica siempre es divergente. Eso tienen que anotarlo por allí. Ok. Hay una serie armónica generalizada. Esta es la serie armónica simple. La generalizada es la que dice, que lo voy a escribir aquí como un ejemplo, es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito del mismo 1 sobre n, pero ahora el n está elevado a la alfa. ¿Ok? Entonces pongan atención. Si alfa es mayor que 1, y lo voy a encerrar aquí, entonces esta serie converge. ¿Ok? Si alfa es mayor que 1. ¿Por qué? Porque se va a comportar esta serie como una geométrica. Pero si alfa es menor o igual que 1, y tengámoslo acá, entonces esta serie de esta manera diverge. Entonces recuerden, si yo tengo este estilo de serie, que es la armónica generalizada, si el valor del exponente es mayor que 1, se transforma en geométrica y hay que analizarla para ver su convergencia. Pero si es alfa menor o igual que 1, ella se comporta divergente. Vamos a pasar otra rayita aquí para no confundir con lo que tengo arriba, porque estamos haciendo un resumen. Y vamos a ver el criterio que se llama criterio de comparación en límite. Algunos de ustedes dicen, profesor, pero usted dijo con límites. Es lo mismo. ¿Ok? En esta parte yo les doy dos series. Por ejemplo, la serie con el término a sub n
y digo que n va desde 1 hasta infinito. Recuerden que esto puede comenzar en 0. Y le doy otra serie, desde n igual 1 hasta infinito, de b sub n. Las dos son series de términos positivos. Si las dos series son de términos positivos y existe, recuerden que este símbolo de E mayúscula al revés dice que existe, y existe el límite cuando n tiende a infinito de tomar el término a sub n de esta serie y dividirlo entre el término b sub n de esta serie, y eso me da L, entonces puede ocurrir varias cosas. Lo primero que puede ocurrir aquí es que el valor de L, este que está acá, sea mayor que 0 y que el L sea distinto de infinito. Puede ser positivo o negativo. Pero como estoy trabajando con L positivo, vamos a considerar aquí el infinito positivo. Si L es mayor que 0 y L es distinto de infinito, entonces ambas series convergen y divergen. Ambas series convergen o divergen simultáneamente. Entonces uno dice, bueno, profesor, entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, usted tiene una serie A y quiere saber si ella es convergente o divergente. Usted se busca una que sepa que es convergente o divergente. Vamos a suponer que esta es la armónica y usted saca la cuenta aquí. Cuando saca la cuenta le da aquí L 3. Entonces, como le dio 3 y es mayor que 0, como la B sub n es divergente, entonces la A que está arriba es divergente. Y lo mismo ocurre de la otra manera. Usted quiere saber cuál es el carácter de esta serie sub n y no sabe con qué comparar. Y la va a comparar con una que usted sabe que es convergente. Por ejemplo, la serie geométrica. Usted saca las cuentas. Y si el límite es mayor que 0, ¿ok? Si el límite es mayor que 0, entonces ambas series son convergentes. ¿Por qué? Porque la que escogió para abajo es convergente. ¿Qué más se puede presentar aquí? Aquí se puede presentar que si L es igual a 0 y la serie desde n igual 1 hasta infinito del término que está abajo es convergente, entonces la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n es convergente. Entonces fíjense, el límite me dio 0 y la serie de abajo es convergente. Entonces la de arriba es convergente. ¿Qué más puede ocurrir? Me equivoqué de letra, de color, disculpen. 3. También puede ocurrir de que si el límite es más infinito y la serie b sub n desde n igual 1 hasta infinito diverge, entonces la serie que yo quiero saber cuál es su carácter y que es la a sub n también diverge. Y esa es la forma en la cual uno estudia la serie cuando uno está trabajándola con el límite. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que ir con cuidado en esta parte. Voy a trazar otro para que veamos otro criterio. Este criterio es el que se llama criterio de la raíz.
¿Qué dice este criterio de la raíz? Que si yo tengo una serie desde n igual 1 hasta infinito de términos positivos, tal que el límite cuando n tiende a infinito de este término que está aquí, y yo le aplico la raíz, y eso me da L, entonces puede ocurrir. Primero, si L, y pongan mucha atención, es mayor o igual que 0 y menor que 1, entonces nosotros podemos decir de que la serie converge. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Segundo lugar, fíjense, L entre 0 y 1. Ahora, L mayor que 1. Entonces, yo puedo decir que la serie A sub n, desde n igual 1 hasta infinito, diverge. Tomemos otra hoja en la pizarra. Lo tercero que puede ocurrir aquí es que si L sea igual a 1, entonces no hay conclusión. O el criterio no decide. Es decir, no hay ninguna respuesta con respecto a eso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? Si el criterio es una solución que habría No que le utilizar escucho. todo, Vuelva a hablar, que no le entendí, disculpe. y si el criterio no nos da una solución, habría que utilizar otro Buscar método. otro, o usar otro método. A ver, Por eso a ustedes se les puede presentar un ejemplo que sea libre. La ventaja es que yo lo que les coloqué a ustedes, yo les estoy diciendo por qué método lo van a resolver en la prueba. Pero si yo les coloco un ejercicio donde dice, analice el criterio o el carácter de la siguiente serie, ustedes tienen que ver por dónde lo van a trabajar. Entonces, después de que lo analizan, si ustedes ven de que falla por acá, ustedes dicen, no, yo voy a utilizar otro método. ¿Por qué? Porque este criterio no decide. Vamos a esto escribir otra rayita que a la nosotros hora. libre y también usted que lo pida un criterio. Sí, yo le estoy pidiendo en todo caso un criterio, pero si queda libre, ustedes escogen por dónde trabajar. Ya, gracias. Sí. Eso se hace porque hay series que se puede hacer por 2 o 3 caminos. Por ejemplo, cuando usted está utilizando el criterio de la integral, si la serie no es positiva, sino que es alternante, no se puede aplicar. Si la serie es creciente, no se puede aplicar. Si la serie es discontinua, no se puede aplicar, porque el criterio de la integral se aplica cuando es continua, positiva y decreciente. Entonces son conceptualidades que deben aprender en todo caso. Vamos con el criterio del cociente. Este criterio del cociente lo que dice es lo siguiente. Yo tengo una serie, se las doy en una prueba. Aquí donde dice A sub n, yo le doy una fórmula. Dice desde n igual 1 hasta infinito. Entonces, yo les doy esto, tal que ustedes le aplican el límite cuando n tiende a infinito del término A sub n más 1 sobre el término A sub n. Si esto que está aquí le da un valor L, es decir, existe un valor R, entonces puede ocurrir lo siguiente. Primero, si el valor de L que les dio aquí es menor que 1, entonces ustedes pueden decir de que la serie converge. En segundo lugar,
Si L es mayor que 1, entonces ustedes pueden decir de que la serie dada esta diverge. Y tercero, ¿qué puede ocurrir? Que L sea igual a 1. Entonces ustedes dicen aquí, el criterio no decide. O en otras palabras, no hay conclusión. Hay un criterio que se puede aplicar aquí dentro de esta misma estructura, que yo no se los di en la clase porque no está referenciado en el programa, pero yo se los voy a dar, porque de pronto puede ser de bastante utilidad. Este criterio se llama el criterio de Rabe, así como se describe, Rabe. Este criterio lo que dice es que yo puedo tener una serie tal que. Entonces ahora fíjense qué ocurre aquí. Ustedes le aplican el límite cuando n tiende a infinito de n que va a multiplicar a 1 menos a sub n más 1 partido en n. Y esto les da L. Fíjense que este se parece mucho al de arriba, a este, pero hay que restar 1 menos el término y multiplicarlo por n. Entonces, ¿qué puede ocurrir acá? Primero, si L es mayor que 1, entonces la serie, esta que está aquí, converge. 2. Si L es menor que 1, entonces la serie que está aquí diverge. Y 3. Si L es igual a 1, entonces el criterio no decide. Entonces aquí tienen otro criterio que es potente también para resolver problemas cuando no cumple por aquí. ¿Qué es lo que hacen? Hacen 1 menos la misma expresión que tienen aquí y lo multiplican por n. Y le calculan perdón, aquí a sub n, disculpen. Y le calculan el límite. Vamos a pasar a otra hoja. Y vamos a ver ahora las series alternantes. Recuerden que estamos haciendo un resumen. Todos los ejercicios están en el texto o ya se los he dado. Voy a ir un momento arriba para indicarles, fíjense. Estamos en las series numéricas. Ahora vamos a las series alternantes, estas que están aquí. La segunda. Ya vimos los criterios que se pueden utilizar en esta parte. Por supuesto, hay otro criterio que es el criterio de comparación simple, ¿no? No se los di porque es muy trivial, pero ustedes lo pueden analizar. Ok. Vamos a ver cómo se los describo yo acá. Vamos a suponer que yo tengo una serie. Es la serie A sub n. Desde n igual 1 hasta infinito. Pero aquí este término, disculpen ustedes, lo voy a multiplicar por el menos 1 elevado a la n. Y lo multiplico por A sub n. Esto es lo que me da la alternabilidad de la serie. Porque al ser impar me da negativo y al ser par me da positivo. Quiere decir que si yo digo n igual a 1, me queda aquí menos a sub 1. Si yo digo n igual a 2, me queda a sub 2 positivo, menos a sub 3 negativo, más a sub 4 positivo, y así sucesivamente. Ustedes pueden notar que este término que está aquí, el a sub n,
Indistintamente tiene que ser un valor mayor o igual que 0 para que se dé la alternabilidad. ¿Qué indica esto? Que si ustedes tienen que el término A sub 1 este que está aquí es mayor que el término A sub 2 que está aquí, es mayor que el término A sub 3 que está aquí, y voy a colocar igual porque pueden ser iguales en algunos casos, mayor o igual, puntos suspensivos, mayor o igual que 0, porque si este es mayor que este, va a llegar un momento en que se va a tender a 0. Y además, converge a 0, entonces ustedes pueden argumentar que la serie menos 1 a la n a sub n desde n igual 1 hasta infinito es convergente. Y esto no lo deben perder de vista. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es verificar dos cosas. Primero, que la serie alternante sumatoria menos 1 elevado a la n a sub n, desde n igual 1 hasta infinito, es convergente. Entonces, al verificar esto, salen dos definiciones. Esas definiciones son las siguientes. Las voy a escribir por acá. Esas definiciones lo que dicen es lo primero, así. La serie esta no es alternante, es una serie de términos positivos. Esta serie de términos positivos es, y lo voy a anotar en rojo, absolutamente convergente si y solo si la serie del valor absoluto de A sub n desde n igual 1 hasta infinito es convergente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una serie de términos positivos y yo le aplico esto, ya es convergente porque ya es absolutamente convergente. Pero si esta serie que está aquí es alternante y yo le aplico el valor absoluto y a esta serie al aplicar el valor absoluto se transforma en serie de términos positivos y ella converge, es porque la serie alternante es absolutamente convergente. ¿Ok? De aquí sale otra definición. Esta es la definición 1 y sale la segunda definición de acá. Dice, si la serie desde n igual 1 hasta infinito de A sub n, que esta es una alternante, es absolutamente, vamos a escribirlo en rojo, es absolutamente convergente, entonces, no sí, solo sí, entonces, la serie desde n igual 1 hasta infinito de A sub n es convergente. Las que no son convergentes, entonces son simplemente divergentes. ¿Ok? Hay otras series que nosotros vimos que no las voy a dejar pasar por alto, que son las series telescópicas. Y disculpen, se me había olvidado.
Entonces, esta serie se comporta de una manera particular. Por ejemplo, puedo decir la serie, y se la doy aquí, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n. Es telescópica. Ya va, que puse el acento mal aquí. Telescópica. Aquí. Telescópica. Si a sub n se puede escribir como un b sub n menos un b sub n menos 1. Así, la suma enésima la puedo escribir como el término b sub 1 menos el término b sub n más 1. Entonces, fíjense que, perdón, aquí más 1. Aquí tengo, aquí es más. Déjenme borrar, ponerlo bien porque se ve mal. N más 1. Esta es la forma del término enésimo que debe tener una serie telescópica. Si tiene esa forma, entonces yo puedo hallar su suma. ¿Cómo se hace? Tomando el primer término y restándole el último término. Y esto es en realidad todo lo que necesitamos nosotros para la parte de las alternantes. ¿Qué más necesitamos nosotros en esta parte? Ya va un momentito. La parte de las series de potencia, que ya sería como lo último para acá. Vamos a pasar otra vez 2 rayitas aquí y otra rayita aquí. En la parte resumen, ¿no?, de las series de potencia, nosotros habíamos visto de que las series de potencia se podían escribir de la forma sumatoria desde n igual 0 o 1, voy a hacerlo desde 0 hasta infinito, del término a sub n x a la n. Y que esto era a sub 0, a sub 1 x a la 1, a sub 2 x a la 2, a sub 3 x a la 3, más puntos suspensivos. Pero que no solo podía tener esta forma, sino que podía también tener la forma desde n igual 0 hasta infinito del término a sub n por x menos x sub 0 a la n. ¿Y qué me daba esto? El mismo a sub 0. Pero ahora en el a sub 1 me quedaba a sub 1 por x menos x sub 0. En a sub 2 me quedaba a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado. En 3 me quedaba a sub 3 por x menos x sub 0 al cubo. Y así sucesivamente. Para uno poder analizar el intervalo de convergencia, ¿qué es lo que hacía uno en esta parte cuando iba a analizar el intervalo de convergencia? Le aplicaba el límite cuando n tendía a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 por x a la n más 1 dividido entre a sub n por x a la n. Y decía que este límite, el valor que me daba, tenía que ser menor que 1 para que existiera convergencia. Pero no llegaba solo hasta allí, sino que uno venía y separaba y podía cancelar. Entonces le quedaba aquí igual, voy a seguirlo aquí,
como límite, cuando n tiende a infinito, le quedaba a sub n sobre a sub n, así, multiplicado por x. xn cancela y me quedaba x. Así, y esto menor que 1. Como el x no dependía de n, entonces ustedes decían valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1, me faltó aquí, dividido entre a sub n. Esto era en valor absoluto. ¿Por qué? Porque de pronto podría tener aquí una alternabilidad, un menos 1 elevado a la n. Pero si esto era menor que 1, entonces ustedes estudiaban cómo se comportaba esto. Porque si esto me daba, por ejemplo, valor absoluto de x por un número alfa menor que 1, cuando ustedes quitaban esto, ustedes tienen que hacer el estudio con menos 1 menor que x por alfa menor que 1 y dividir todo por alfa y sacar aquí el intervalo de convergencia. Entonces, fíjense una cosa, vamos a suponer que el límite del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n me da como resultado un L. O el alfa que tengo aquí, es lo mismo. Entonces yo podría decir aquí que x era mayor que menos 1 dividido por L y menor que 1 dividido por L. O lo mismo aquí, sobre alfa y sobre alfa. Cuando ustedes llegaban aquí, ustedes veían que la distancia que hay de x a 1 sobre L negativo y de x a 1 sobre L negativo es la misma. Entonces ustedes decían aquí que R, que era el radio de convergencia, era 1 dividido por L. Esto que estaba aquí es el radio de convergencia. Oh, el radio de convergencia. ¿Qué indica esto? Que si ustedes tenían que el resultado estaba aquí, porque aquí estaba el X, y aquí en esta parte ustedes tenían que esto era, qué sé yo, 5, y aquí les quedaba menos 5, es porque este valor que está aquí era el radio, y este valor que está aquí era el radio. Y ustedes podrían decir que el radio era 5. 5 es el radio de convergencia. También podían hacer como conclusión de que si L era 0, es decir, el valor que está aquí les daba 0 en el límite, entonces ustedes decían aquí que el radio de convergencia es infinito. ¿Por qué es infinito? Claro, porque como el límite me daba 0 aquí, fíjense, como el límite me daba 0, aquí, no importa el valor que yo pueda sustituir aquí en el X, al ser infinito me sigue dando infinito. Entonces, perdón, al ser 0 me sigue dando 0. Entonces, el radio de convergencia es infinito porque se acepta para todos los valores. ¿Por qué? Porque el límite es 0. Si aquí esto es 0, el valor del límite, entonces no importa el valor por el cual yo multiplique el X, siempre me va a dar el mismo 0. Por eso se dice de que el radio es infinito. Y por último, en esta parte, si el valor de L es igual a infinito, entonces el radio de convergencia es 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen aquí, que este L que está aquí, les da 0, 1 entre 0 es infinito. Quiere decir que el radio de convergencia es 0. Es decir, no tiene radio de convergencia. Entonces, hasta aquí sería, en forma general, lo que vamos a evaluar para mañana. Y la parte de lo que es
los desarrollos en serie de Taylor y Maclaurin, las operaciones de derivación e integración y los desarrollos de funciones a partir de sumatorias o de desarrollos en serie, esto quedaría para el taller que valdría un 20%. ¿Por qué no lo coloqué? Suficiente con estos criterios. Entonces la prueba va a valer 80 y la tendremos el día de mañana.